Tenemos la posibilidad de hablar con Carlos Rucauf, que entre otras cosas fue canciller. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido. ¿Qué tal, Horacio? Muy buenos días. Bueno, lluviosos días. Lluvioso día, exactamente. Bueno, Carlos, usted hacía una descripción, ¿no? ¿Cómo se determina dónde un país debe tener representación? ¿Y cuáles son las diferencias entre tener una embajada, tener un consulado? Uno tiene que tener representación donde al país le sirva, Ujú. no donde le sirva a la burocracia para colocar profesionales o empleados costosos. Sí. Tiene que tener edificios donde los necesita, Ujú. no tener edificios que cuestan caro, su alquiler y su mantención, y claramente hay que tomar algún parámetro de referencia. Yo explicaba en la nota a la que usted hace referencia ayer en el N+, que, por ejemplo, México, que tiene el triple del PBI de la Argentina y el triple de población de la Argentina, tiene menos embajadas que Argentina. Ajá. Es decir, un país con una tremenda estructura de comercio, con una inmensa cantidad de gente que anda dando vuelta por el mundo, tiene menos embajadas que la Argentina. Yo creo que el nuevo canciller, que es un hombre sumamente experimentado en la conducción de empresas, que ha conducido nada menos que el Comité Olímpico, y que viene de haberse mostrado frente al presidente en su tarea en Washington como un tipo súper eficiente, uno de los temas que va a tomar es justamente usar el bisturí, ¿no? Claro, Es claro. decir, ver qué hay que cortar y qué no hay que cortar, respetando siempre la ideología del diplomático, que cada uno puede tener la que quiera, pero al momento de una instrucción del presidente o del canciller, los diplomáticos se alinean o se van a su casa, Ujú. porque el tema no tiene que ver con que un señor piense de una forma u otra, sino que la política exterior y la política de defensa, por mandato de la Constitución, la decide el presidente de la República. Y en consecuencia, un diplomático de carrera, como un general, debe acatar lo que dice su comandante en jefe, Ujú. y no hay vuelta de hoja a esto. El tema no es una votación o no, el tema es tener una política donde Argentina cada vez venda más productos, porque cada vez que uno vende más productos hay más empleo genuino para los trabajadores argentinos y más ingreso para las empresas argentinas y más dólares que entran a la Argentina. Y cuando un argentino tiene una dificultad en el exterior, tener un consulado que no necesariamente tiene que tener otro edificio que el de la embajada, como en muchos lados, sino que el consulado puede ser una parte del edificio de la embajada y bajar también una cantidad de gastos fijos en edificios, alquileres, teléfonos, etcétera, etcétera. Claro. A ver, había mucha gente que decía, no se puede mezclar, bueno, esta cosa de las auditorías y esta cosa de la motosierra, no es lo mismo la AFIP que el cuerpo diplomático. El cuerpo diplomático es un cuerpo profesional, es una carrera, la gran mayoría de los que están en el cuerpo diplomático son diplomáticos de carrera, y no puede haber esta casa de brujas. Puede haber diferencias de criterio, pero la gente que está ahí adentro son profesionales y hay que tenerles cierto respeto. ¿Cómo convive esta situación donde evidentemente este cuerpo diplomático debe haber crecido, no sé si crecido, pero en los últimos 20, 25 años es evidente que hubo muchos nombramientos naturales, imagino yo, producto de gente que renuncia o gente que se jubila y entra nueva gente? Pero evidentemente el cuerpo diplomático de los últimos 25 años poco tiene que ver con la ideología que puede llevar adelante Milei. ¿Cómo conviven estas situaciones? No, el cuerpo diplomático es una estructura profesional formada por el Instituto de Servicio Exterior, y obviamente tiene que ser consultada, y luego de consultada ellos tienen que acatar lo que decida la conducción del Estado, que es la que dirige la política exterior. Ujú. El presidente en primer lugar, el canciller en segundo lugar. Por eso es importante que este ministro de Relaciones Exteriores, Gerardo Huerta, es un hombre que tiene una experiencia en manejar grandes cantidades de personal y en manejar situaciones internacionales. Ahora llega un momento donde habrá que ver quién sirve para cada tarea y obviamente a esa gente darle instrucciones, porque también a veces los diplomáticos, si no tienen instrucciones, no tienen otra cosa que actuar de acuerdo a su real saber y entender. Te doy un ejemplo.
no solamente se votó en Naciones Unidas este tema, por semana hay más de 100 votaciones en diversos organismos internacionales. ¿Qué hacen todos los países? ¿Qué hacía yo? Negociar votaciones en un lado y en el otro. Si Brasil quiere un director en un lugar de Naciones Unidas, Argentina pide un director en un lugar de energía atómica. Uh-huh. Es decir, las relaciones internacionales entre países tienen que ver con las conveniencias de cada uno de los países. Y nosotros tenemos una política exterior que ha sido dictaminada por el pueblo argentino a elegir a Milei. Así que estos 4 años la política exterior la dirige el presidente y la ejecuta el canciller y los diplomáticos que están a las órdenes del canciller. Claro. Carlos, ¿y qué pudo haber pasado en esta última elección? Porque yo lo conversaba con amigos y lo he conversado al aire también. Sorprende que prácticamente una semana después de que el presidente, a través de su Cancillería, le comunica a todo el cuerpo diplomático que la política exterior tiene que estar 100% alineada con lo diseñado desde el Ejecutivo, y que cualquier persona que sienta que no está en condiciones de acompañar el proyecto dé un paso al costado. Llama la atención que la mismísima canciller, en una votación importante en las Naciones Unidas, o alguien enviado por la canciller, vote algo que cualquiera que no está preparado en el cuerpo diplomático sabía que al presidente no le iba a gustar o que no estaba alineado con las ideas del presidente. ¿Qué pasa en el medio? ¿Cuánta gente influye en una votación? Porque se justificaban diciendo se votó de la misma forma que se venía votando en los últimos años con respecto a este tema en particular. ¿Cómo se define la votación? ¿Quién dice se levanta la mano sí o no? Siempre lo decide el canciller en consulta con el área pertinente y en los casos que así sea necesario, en consulta con el presidente de la República. Uh-huh. Yo no creo que haya sido el único motivo del despido. Creo que tiene que ver con temas que venían de desgaste anterior, porque todos los que seguimos la política exterior sabemos que había inconvenientes previos a esta situación. Uh-huh. Lo importante ahora es caminar hacia adelante y que en la Cancillería no se haga ninguna caja de brujas, sino que lo que se haga es el encuadramiento que corresponde a las instrucciones del presidente y del canciller. Uh-huh. Carlos, aprovecho para preguntarle 2 temas que fueron noticia estos últimos días. Uno es la interna del peronismo, esta cuestión de Quintela primero intentando liderar, Cristina que sale a dar batalla, Quintela que supuestamente no reúne los avales para ni siquiera para participar, y prácticamente ya está decidido que mañana asume Cristina. ¿Cómo ve esta situación interna del peronismo? Yo lo había dicho en un programa suyo en televisión. Cristina se queda con el kirchnerismo porque el kirchnerismo no tiene otra alternativa. Así que Cristina va a hacer las listas para enfrentar a Milei el año que viene. Será Milei versus Cristina en 2025. Uh-huh. Bien. Y por último, lo quiero consultar con respecto a esta discusión que hubo de esta supuesta participación de Alfonsín en un golpe junto a Duhalde. No, sobre eso no voy a hablar. No va a hablar. No voy a hablar porque es un tema muy complejo para un reportaje corto. Ok. Bien, está bien. No, un día me gustaría escucharlo, así que me gustaría, en la próxima vez que tengamos un ratito más de tiempo, le propongo conversar con respecto a eso. ¿Le parece? Sí, con mucho gusto. Buenísimo. Un abrazo grande. Gracias, Carlos. Hasta la próxima. Era Carlos Rucauf. 13 minutos para las 12 del mediodía. Empieza la segunda parte de la entrevista, un especial hoy, en el programa de Yuyito González. Primero fue un mano a mano y ahora está prácticamente gran parte del gabinete. Uh-huh. El jefe de asesores, mucha gente participando de esta charla. Está Sandra Petovelo también, entre otros personajes, charlando con Yuyito González. En un rato vamos con el resumen de lo más importante. El Observador 107.9.